Hola, hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta última clase del curso de complementos de análisis para el profesorado, clase en la cual vamos a terminar de ver la unidad 6 de nuestro programa referida a las funciones de variable compleja como mapeos o aplicaciones del plano. Como recordarán, en la clase pasada hemos logrado ver en líneas generales cómo es que podemos considerar a una función de variable compleja como transformadora de conjuntos del plano. Hemos visto también algunas propiedades estructurales, sobre todo hemos visto el rol que juega la analiticidad, hemos estudiado ese concepto relativo a la conformidad, que tanto preserva la forma una transformación compleja. Bueno, en esta clase nos vamos a dedicar a ver familias de funciones específicas, por ejemplo, polinómicas o de otros tipos, y ver cómo actúan sobre ciertos subconjuntos del plano. Es decir, ahora nos vamos a tratar de concentrar en ver de qué manera actúan ciertos tipos de funciones de variable compleja como transformadoras de ciertos conjuntos del plano. En ese análisis vamos a, digamos, va a ser muy útil saber cuál es la imagen bajo una de estas transformaciones de ciertas figuras del plano, particularmente de las rectas y de las circunferencias. O sea, si yo tengo una recta y le aplico alguna transformación, ¿en qué se transforma? Si tengo una circunferencia y le aplico una de estas transformaciones, ¿en qué se transforma esa circunferencia? Para eso nos va a venir bien tener una ecuación genérica de las rectas y las circunferencias en el plano complejo que nos permitan después analizar con mucha facilidad en qué se transforman esos conjuntos cuando se les aplica una determinada transformación. Así que en esta clase vamos a ver exactamente todo ese análisis que hacemos respecto de ciertas familias de funciones, cómo actúan como transformadoras. Aparecen por ejemplo, uno está acostumbrado a ver en la pantalla de su televisión cómo en determinado momento aparece una copia más pequeñita de lo que está viendo en pantalla en otro lado de la pantalla. Todo eso obedece en realidad a una cierta transformación que podemos verla como una transformación del plano complejo. Así que muchas de las cosas que vamos a ver acá se usan realmente en algunas aplicaciones de lo que es movimientos del plano y visto como el plano complejo, por supuesto. Así que vamos a empezar el contenido de nuestra clase ahora. Bueno, como les decía hace un rato, vamos a comenzar viendo una expresión algebraica, una ecuación que depende de algunos parámetros y que de acuerdo a los valores que tomen esos parámetros va a representar un lugar geométrico que puede ser o una recta o una circunferencia. Empecemos con las rectas. Toda recta se caracteriza por dos puntos por los que pasa, es decir, dos números complejos z0, z1, suponiendo que sean distintos. Le vamos a llamar R a la recta que pasa por Z0 y por Z1. Podemos ir haciendo en la tableta un dibujo para ver, para entender lo que se viene en esta diapositiva. Digamos que yo acá tengo, qué sé yo, por acá, para hacer un caso, Z0. Por acá tengo Z1. La recta, voy a dibujar la recta que pasa por ambos puntos. Bueno, digamos que allí está la recta. Esa recta la llamaremos R. ¿Y qué tiene que cumplir un complejo Z para estar sobre esa recta? Si yo identifico, y lo voy a marcar con verde, el vector Z1 menos Z0, es decir, el vector que va desde Z0 hasta Z1, ese vector Z1 menos Z0, perdón, debe ocurrir que el vector Z menos Z0, que lo voy a dibujar con azul, ese vector tiene que ser un múltiplo real. Esto sería Z menos Z0. Ese vector, para estar Z sobre la recta, ese vector tiene que ser un múltiplo real del vector Z1 menos Z0. Ese escalar real
por el que yo multiplico a z1 menos z0, si es positivo me va a dar un vector, como en este ejemplo que estoy haciendo acá, en el mismo sentido que z1 menos z0, más grande en este caso, pero si usara un escalar negativo me daría en el otro sentido. Lo cierto es que cualquier punto sobre la recta cumple que su diferencia con z0 es algún múltiplo real de z1 menos z0. Así que con eso creo que vamos a poder entender bien lo que viene en nuestra, lo que sigue en nuestra diapositiva. Como decíamos, un complejo Z está sobre la recta R, si y solo si, entonces existe un escalar real T, tal que Z menos Z0 es igual a ese escalar real T por Z1 menos Z0, lo que dijimos hace un rato. Y esto es equivalente a pedir que el cociente entre Z menos Z0 y Z1 menos Z0 sea igual a ese escalar real T, o sea un número real. O sea, Z está sobre la recta si y solo si el cociente Z menos Z0 sobre Z1 menos Z0 es un número real. Este número complejo es un número real si y solo si coincide, es igual a su conjugado. Recuerden que todo complejo es real si y solo si coincide con su conjugado. Así que eso me lleva a plantear que este número sea igual a su conjugado, y por propiedades de conjugación, esto es z conjugado menos z0 conjugado sobre z1 conjugado menos z0 conjugado. Ahora vamos a manipular esta expresión, lo vamos a hacer válidamente. Esto se va a cumplir si y solo si. Obviamente puedo eliminar denominadores de acá pasándolos de miembro. Lo puedo hacer porque son dos números no nulos, esos dos denominadores, dado que z0 y z1 no son iguales. Y eso querría decir, fíjense, si multiplico z menos z0 por z1 conjugado menos z0 conjugado, bueno, a z lo voy a multiplicar por z1 conjugado menos z0 conjugado. Luego vendría menos z0 por ese mismo número, pero voy a aprovechar la distributiva y va a quedar menos z0 por z1 conjugado más, menos por menos más, z0 por z0 conjugado igual, y del otro lado, cuando me llevo esto para allá, voy a hacer lo mismo y va a quedar z conjugado por z1 menos z0 menos z0 conjugado por z1 más z0 por z0 conjugado. Acá voy a aprovechar para cancelar estos dos términos, que son iguales, están uno a la izquierda, otro a la derecha, y me voy a traer todo hacia la izquierda. Acá tengo el primer término, z por z1 conjugado menos z0 conjugado, menos, fíjense que me traigo esto para acá, entonces sería menos z conjugado por z1 menos z0, menos z0 por z1 conjugado, que sigue estando en el primer miembro, y cuando me traiga el el menos z0 conjugado por z1 va a pasar como más, pero como lo estoy poniendo dentro de un paréntesis con un menos adelante, eso es lo mismo que menos z0 conjugado z1. Estos términos se cancelan y eso queda igual a 0. Bueno, operatoria algebraica de la más básica. Y entonces, fíjense que yo podría escribir esto de la siguiente forma. Puedo multiplicar por i a ambos miembros de esta igualdad. Ya van a ver para qué me conviene multiplicar por i, por lo pronto lo voy a hacer. Entonces me quedaría i por z por esto que está entre paréntesis, menos i por z conjugado por esto que está entre paréntesis, y menos, ¿qué tengo acá? En este paréntesis tengo este número complejo, z0 por z1 conjugado, menos justo este número que es el conjugado de esto. O sea que acá tengo un complejo menos su conjugado. Eso es dos veces la parte imaginaria del complejo multiplicada por i. Entonces, por un lado, el menos i, porque recuerden que venía multiplicando por i miembro a miembro y distribuyendo, así que menos i por. Y esta diferencia es igual a justamente dos veces la parte imaginaria de este complejo por i, o sea, 2i por la parte imaginaria. ¿Sí? Recuerden, siempre que yo sumaba un complejo y su conjugado era
2 veces su parte real. Y si restaba un complejo y su conjugado era 2i por la parte imaginaria. Bueno, esa es la propiedad que estoy usando acá. Eso igual a 0. ¿Para qué hice esto? Bueno, por un lado, acá tengo un i por i, o sea, un i cuadrado que es menos 1, con este signo menos se va a hacer más. Y puedo acomodar las cosas, anotarlas de la siguiente manera. Asociar el i con este paréntesis, eso va a ir multiplicado por z, pero antes voy a darle un nombre a esto. ¿Qué clase de elemento es esto? Claramente es un número complejo, porque es puras operaciones entre números complejos, así que este es un número complejo que le voy a llamar b, que va a ser un complejo que no va a ser el 0 porque z1 y z0 no son iguales, así que esto no es 0, esto no es 0, este producto no es 0. Bueno, eso multiplicado por la variable z, más. ¿Qué me queda acá? Podría, fíjense, poner el menos i es lo mismo que i conjugado. El conjugado de i es menos i, así que en el cuento de menos i pongo i conjugado. Lo asocio con esto, que es z1 menos z0. Fíjense que todavía me falta el z conjugado, ya lo voy a poner, pero antes voy a observar que esto es justo el conjugado de esto, ¿no? Conjuguen esto y va a quedar i conjugado por el conjugado de esto, apliquen propiedades y van a llegar exactamente a esto, o sea, eso es b conjugado. Por z conjugado, y como les decía hace un rato, más 2 veces la parte imaginaria de z0 por z1 conjugado. Todo esto ya verán qué tipo de número es. La parte imaginaria de un complejo, eso es un número real, por 2 es un número real, así que eso es un número c que va a ser un número real. Y eso igual a 0. Así que, en virtud de esta equivalencia, fíjense que he demostrado que z pertenece a la recta que pasa por z0 y por z1 si solo si z verifica esta ecuación, que es de la forma un complejo no nulo b por la variable z más un complejo más el conjugado de b por el conjugado de z más un número real igual a 0. O sea, toda recta en C satisface una ecuación de la forma b por z más b conjugado por z conjugado más c igual a 0, donde el b es un complejo no nulo y el número c es un número real. ¿Sí? Y como es una equivalencia, un sí solo sí, toda expresión de esta forma representa también una recta. Y más generalmente, toda expresión de esta forma o que por manipulación algebraica válida pueda ser llevada a esta forma con estas condiciones. Y ya vamos a ver ejemplos. Acá transcribí lo que habíamos obtenido recién. ¿Cuál es la ecuación de una recta R que pasa por Z0 y por Z1? Es B por Z más B conjugado por Z conjugado más C igual a 0. Ya les recuerdo quiénes son B y C. Pero antes me gustaría hacerles la siguiente observación. ¿Bajo qué condiciones la recta R pasa por el origen de coordenadas? Bueno, si el origen de coordenadas cumple esto, quiere decir que cuando sustituyo a z por 0, z conjugado también es 0, estos términos desaparecen y me queda c igual a 0. O sea, si la recta pasa por el origen, el c es igual a 0. Y recíprocamente, si c es igual a 0, el origen de coordenadas satisface la ecuación de la recta. Así que la recta pasa por el origen, que es lo mismo que decir que 0 pertenece a la recta, si y solo si c es igual a 0. Acá les anoto quiénes eran el b y el c que hemos obtenido en función de nuestra deducción anterior. Y ahora nos preguntamos por el problema inverso. O sea, hasta ahora, si conocemos z0 y z1, tranquilamente con ellos armamos el b y el c que nos llevan a la ecuación que satisface esa recta. El problema inverso es, conocidos b y c, o sea, dada una ecuación de esta forma, ¿cómo determinar los parámetros de la recta? O sea, ¿qué inclinación tiene? ¿Será una recta vertical? ¿Cuál será su ordenada al origen si no es una recta vertical? Lo podemos hacer justamente en virtud de estas vinculaciones que hemos obtenido. Veamos cómo. Ya sabemos que b es igual justamente a i por este paréntesis. Esa es nuestra deducción de hace un rato. Pero i es lo mismo que menos 1 sobre i. Es lo mismo que 1 sobre menos i. O sea, 1 sobre menos i da lo mismo que i. Y eso por
esta diferencia de conjugado es lo mismo que el conjugado de la diferencia. Y menos i es precisamente, como decíamos hace un rato, el conjugado de i, así que en cuenta de menos i puedo poner i conjugado por el conjugado de esa diferencia. O sea, b es igual a 1 sobre i conjugado por z1 menos z0, el conjugado de todo eso. Y por lo tanto, el conjugado de z1 menos z0 es, puedo pasar el i conjugado allá multiplicado, me quedaría i conjugado por b. Y si ahora quiero, si conjugo miembro a miembro, me va a quedar que z1 menos z0, porque el conjugado del conjugado recupero el complejo original, es igual al conjugado de esto, que sería el conjugado del conjugado de i, que es i, por el conjugado de b. Si estos dos complejos son iguales, el argumento, digamos el principal o cualquier argumento de este complejo va a ser también un argumento del segundo complejo. Con la ventaja de que el argumento de este número complejo fijo, porque recuerden que si yo conozco b, lo conjugo, lo multiplico por i, eso me da un número complejo, no va a ser 0 porque para que se supone que estoy teniendo una ecuación en la que b es un complejo no nulo, así que este va a ser un complejo no nulo, tiene un argumento dado por el arco tangente de quién, de su parte imaginaria sobre su parte real, como siempre, para cualquier complejo. Pero resulta que si un complejo b lo conjugan y lo multiplican por i, si hacen las cuentas y hasta casi mentalmente lo pueden ver, la parte imaginaria de ese resultado va a ser igual a la parte real de b. Y la parte real de ese resultado, de conjugar a b y multiplicar por i, va a ser simplemente la parte imaginaria de b. ¿Por qué interesan esta arco tangente? Lo veamos nuevamente en la tableta. Porque corresponde eso justamente a, si yo trazo, digamos, trazo una horizontal por acá, este angulito phi, o sea, la inclinación de la recta cuya tangente es su pendiente, corresponde justamente a ese arco tangente, o sea, phi es el arco tangente y por lo tanto, la pendiente a qué va a ser igual. A simplemente este cociente, o sea, parte real de b sobre parte imaginaria de b. O sea que si miro la ecuación, si conozco el b y el c de una ecuación de una recta, lo único que necesita es que el b no sea un complejo no nulo y el c sea un número real, entonces automáticamente mirando b puedo saber, haciendo el cociente entre la parte real de b y la parte imaginaria de b, esa es la pendiente de la recta. ¿Sí? Ya vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué tiene que pasar? O sea, ¿qué pasa con esa pendiente? Bueno, si la parte imaginaria de b fuese 0, es decir, si b fuese un número real, esto correspondería a una pendiente infinita o menos infinito, por lo tanto, voy a tener una recta vertical si solo si la parte imaginaria de b es 0, lo cual quiere decir que b sea un número real que no va a poder ser 0 porque recuerden que en la ecuación de la recta el b es un complejo no número. ¿Sí? O sea que, y ya vamos a ver de nuevo ejemplos dentro de un ratito, si me dan una ecuación de este estilo donde el c es real y aparte el b es real, y bueno, su conjugado también va a ser real, eso va a corresponder a una recta vertical. Si la recta no es vertical, es decir, si b no es número real, eso va a corresponder entonces a una recta inclinada. Y esa recta inclinada va a tener una ordenada al origen. Dibujemos eso en nuestra tableta. Esa ordenada al origen se va a corresponder con un número, digamos, la ordenada al origen, si por un ratito miro a esta figura como R2, obviamente este numerito de acá es el número real correspondiente a la parte
a este segmento, ese va a ser la ordenada al origen y por lo tanto le voy a llamar n a la ordenada al origen, que recuerden que eso equivale a, en el plano complejo, considerar el complejo i por n. Ese es el complejo correspondiente a este punto, que tiene parte real 0, parte imaginaria n y corresponde ese n a la ordenada al origen de la recta. Evidentemente, si la recta pasa por ese punto, quiere decir que el complejo i por n cumple la ecuación que cumple la recta. Así que vamos a ver eso. Entonces, la ordenada al origen es ese número n real, tal que el i por n, o sea, el complejo i por n, cumple la ecuación de la recta, es decir, b por i por n, más el conjugado de b por el conjugado de i por n, que es el conjugado de i por el conjugado de n, más c, ese número real c, es igual a 0. Y esto se puede escribir como que b por i por n más b conjugado por el conjugado de i es menos i y el conjugado de n es el propio n, porque n es un número real, igual a menos c, he pasado esto al otro miembro y por lo tanto yo estoy tratando de despejar n ahora, así que b voy a, digamos, multiplicar por menos i miembro a miembro para despejar n, entonces menos i por b por i por n, ahí tengo un menos i por i, es menos i cuadrado, o sea 1, b por n, lo mismo al multiplicar por menos i a todo esto, me va a quedar menos b conjugado por n, igual a menos c por menos i, o sea c por i, con lo cual, si saco factor común y paso dividiendo, bn va a ser igual a c por i sobre b menos b conjugado. Y b menos b conjugado es 2i por la parte imaginaria de b. El i ese que aparece se cancela con el de arriba y queda igual. Entonces el n, la ordenada al origen, es c sobre 2 veces la parte imaginaria de b. Les dejo como ejercicio mostrar que si la recta fuese vertical, entonces va a pasar por alguna coordenada sobre el eje horizontal y esa coordenada es justamente menos c sobre 2b. No es difícil demostrar eso, se los dejo como ejercicio. Veamos algunos ejemplos. Acá he transcripto la ecuación general de una recta en el plano complejo y sus pendientes y ordenada al origen en función de lo que hemos deducido de los coeficientes b y c. Por ejemplo, yo acá tengo ya una ecuación que está, fíjense, si le llamo b a menos 1 más 2i, eso está multiplicando a la variable, que es z. Lo que me pide la ecuación de la recta es que lo que viene multiplicando al conjugado de la variable sea justo el conjugado de ese b, cosa que ocurre acá. Acá tengo b conjugado. Si a esto le llamo b, esto es b conjugado, menos 1 menos 2i. Y el c es el real menos 7, igual a 0. Fíjense que acá esta ecuación ya no es necesario manipular para obtener una expresión de este estilo. Entonces, me fijo en b y hago el cociente entre su parte real y su parte imaginaria, menos 1 sobre 2, eso me da la pendiente de la recta. Y la ordenada al origen es c, que es menos 7, dividido el doble de la parte imaginaria de b, que es 2, o sea, menos 7 sobre 2 por 2, 4, menos 7 cuartos. Casi sin hacer cálculos, mirando esta ecuación, sé que corresponde a esta recta. Acá tengo otro ejemplo en el cual también ya viene como una expresión, no hay que manipularla, ya viene de esta manera, b es 3 más 2i, b conjugado es 3 menos 2i, c es igual a 0, por lo tanto, ¿se acuerdan lo que decíamos hace un rato? Va a pasar por la recta, por el origen de coordenadas, cosa que también lo deduzco viendo que si c es 0, esto se hace 0. Como el b no es real, y su conjugado obviamente tampoco, la recta no va a ser vertical, y que si la ordenada al origen es 0, bueno, pasa por acá y su pendiente va a ser 3 medios, conforme a esta fórmula, o sea que por ejemplo pasa por el punto 2 más 3i.
En esta recta, el b vale i, su conjugado obviamente es menos i, entonces b por z más b conjugado por z conjugado más el real c vale 4, eso igual a 0, entonces efectivamente esta es la ecuación de una recta. Su pendiente va a ser la parte real de b, que es 0, sobre la parte imaginaria, que es 1, o sea que la pendiente va a ser 0, cosa que entonces ya me voy dando cuenta de que cada vez que b en esta ecuación sea un múltiplo de la unidad imaginaria, y por lo tanto su parte real valga 0, la pendiente de la recta va a ser 0. Y la ordenada al origen, 4 sobre 2 veces la parte imaginaria, que es 1, o sea 4 sobre 2, 2. Allí tenemos la recta con solo ver la expresión y tener presentes las expresiones. Y acá tenemos un ejemplo de una ecuación de esta forma en la que b vale 2, su conjugado vuelve a valer 2, c vale 5, el b es un número real, por lo tanto ya sabemos que se trata de una recta vertical que conforme al ejercicio que ustedes tienen que hacer van a ver que corresponde a coordenada menos 5 cuartos.